Bien, una vez entonces creadas estas polilíneas con diferente elevación como vemos ahora, entonces vamos a trabajar lo siguiente, que es crear ya la superficie a partir de esto. Bien, como este es un dibujo nuevo, entonces vamos aquí a superficies. Ojo, la opción de crear superficies no solamente puede hacerse aquí arriba, también puede hacerse aquí. Por ejemplo, en la pestaña Home, el panel Create Ground Data. Aquí puedo ir a la opción que dice crear superficie. Entonces aquí me aparece el mismo menú. O también puedo ir al panel del Tool Space y la pestaña Prospector. Y aquí darle clic derecho y crear superficie. Muy bien. Una vez entonces estando aquí, este nombre podemos dejarlo así, no hay ningún problema. Pero este estilo sí me conviene el de 1 a 5 metros para que las curvas sean mucho más pegadas. Bien, descripción, cualquier detalle, no hay ningún problema por ahora. Vamos a darle OK. Recuerda que ya te expliqué para qué son estas 4 y estas capas de aquí en las sesiones pasadas. Entonces aquí ya ahora aparece la superficie 1. Muy bien. Continuamos desglosando este menú, la parte de definición, y ahora se nos mostrará este menú. Aquí vamos a ver la opción que dice Contours o contornos, ¿no? Curvas. Entonces, estando aquí, le damos clic derecho y le damos la opción de Add. Bien, luego nos aparece esta ventana de muchos valores en los cuales nos da a entender acerca de la triangulación o puntos que se van a crear. Entonces dice que para la triangulación o datos voy a asignar una distancia de 15 metros o 15 metros o 15 unidades entre cada uno de los puntos, ¿no? Pero no te compliques, aquí esta opción puedo dejarla sin ningún problema, no va a cambiar nada. Al igual que la curvatura de la triangulación que se va a hacer para las futuras curvas, no hay ningún problema. Luego hay pequeños factores como la distancia o la ordenada media. O tal vez esto lo vemos después a detalle. Bueno, mejor en todo caso ahora, a ver. Vamos a proceder a detallar esto. Estos son parámetros para la triangulación, como te decía. A ver, ¿qué pasaría si yo tuviese en mi triangulación a partir de curvas, tuviese vértices que están muy pegados uno de otro? Digamos, un vértice está aquí y otro vértice está, digamos, a medio metro. Imagínate, algo bastante pequeño. Entonces, lo que te dice este dato de aquí es que aquellos puntos que se encuentren a menos de 15 metros van a ser simplemente ignorados. Y la pregunta, ¿esto es bueno? O sea, el que se ignore los valores. De cierta manera sí podría ser bueno porque esto hace que el archivo no sea muy pesado. Te digo esto porque si tú tienes una gran fuente de curvas de información, el archivo puede hacerse muy pesado, ¿no? Entonces, esta opción permite suavizar o bajar ese peso. De igual manera, así como hay un control de distancia, también hay un control de ángulo. Ocurre que aquellos puntos, que un punto digamos se ubica aquí y otro punto se encuentre a menos de 4 grados, bueno, un ángulo aquí de variación de 4 grados, es decir, que su posición varíe 4 grados, o bueno, perdón, menos de 4 grados, ahí también va a ignorar este punto. Va a buscar un punto que esté mucho más alejado y que tenga un ángulo mayor a 4, quizás o 7, digamos. Entonces eso sí lo va a considerar. Entonces son solamente parámetros, como te decía. De igual forma, para el tema de las suplementos, factores suplementarios. ¿Qué pasaría ahora si es que yo tuviese, por ejemplo, en una curva o bueno, a ver, ¿cómo lo podría decir? A ver, de una manera sencilla. Si yo tuviese dos puntos, ¿no? Pero los cuales están alejados
unas grandes distancias, digamos 200 metros, 300 metros, etc. o quizás 100 metros. ¿M? Entonces, en esos tramos que son bastante extensos, lo que va a hacer el programa va a ser que inserte puntos intermedios. Es decir, entonces, si digamos esto mide 100 metros, entonces en el medio va a insertar pequeños puntos para poder mejorar la triangulación, ¿sí? Esto va a evitar pues que haya triángulos bastante enormes y superficies no sean muy definidas. Entonces es por eso que esta opción lo que hace es añadir esas curvas, perdón, esos puntos para mejorar la triangulación. Luego tenemos la opción de Mid Ordinate Distance. Esta opción lo que hace es controlar el tema de las curvaturas. Ocurre que cuando este valor sea, bueno, digamos, si nos damos un valor menor a 1, digamos 0.5, 0.2, esto va a hacer que las curvas se suavicen una y otra. Mientras que si yo coloco quizás un valor de 2 o bueno, o más quizás, va a hacer que las curvas sean un poco más toscas, ¿no? O sea, no exista un suavizado entre las curvas. Es por eso que incluso el programa aquí como valor estándar te propone, ¿no? Te dice colocar un valor de 1, eso es un valor intermedio, ya sea entre 0.5 o 2 quizás. Bien, entonces para esto es todo lo que sirve este menú de la parte de arriba. Aquí también podría especificar, ¿no?, la distancia, o aquí también podría especificar el ángulo o la distancia aquí también, ¿no? Elegir de manera constante, digamos, por poner 200, ¿no? Y ahí aparece 200 ahora. Bueno. Y luego tenemos este espacio de aquí que es para las partes planas. Ocurre que van a haber partes de la triangulación que van a ser completamente planas. Entonces lo que nos dice este menú es de que aquellas partes que sean planas las va a tratar de rellenar los todos vacíos que hay entre curvas para que de alguna manera estas plataformas completamente planas no se presenten. Luego también tenemos la opción de Swapping Edge. Bueno, aquí adelante creo que aquí no está la opción de Swap Edge. En otros programas se conoce como Swap Edge, o creo que aquí en Edit estaba, me parece. Esto simplemente es mejorar el orden de la triangulación, pero no se recomienda activarlo, ya que esto va a hacer que toda la triangulación varíe su orden. Entonces esto solo se activa cuando es necesario hacerlo, y solo se activaría aquí, ¿no?, en la opción de editar superficie, ya que solo quiero editar pequeños tramos, no todo. Entonces hay que tener cierto cuidado con eso. La siguiente opción, que es adicionando puntos para la triangulación plana, lo que hace es añadir, como dice la palabra, ¿no?, va a añadirle puntos en esos triángulos para que de esa manera no se reduzcan aquellos tramos que no tengan pendiente. Y luego la otra es también algo muy parecido, ¿no?, la cual consiste en añadir puntos para los bordes de las partes planas. Solo que en este caso es como si el otro existieran, digamos, una superficie plana, ¿no? Entonces aquí va a asignar puntos, ¿no? Ambas opciones lo que hacen es buscar esto, adicionar puntos en las superficies planas para evitar, ¿no?, estas famosas mesetas. Ambos hacen eso, añadir puntos. Solo que este añade los bordes, ¿no?, y este directamente en los triángulos. Bien, entonces esa es a manera general lo que hace esta ventana. No sé si luego procedemos a usar esta ventana otra vez. Posiblemente lo hagamos, pero bueno. Entonces, mientras tanto, ya hemos explicado la mayoría. Y aquí en descripción entonces podemos ponerle un nombre cualquiera, o bueno, una descripción adicional, pongámosle
Configuración 1, no sé, se me ocurre. Ningún problema y damos simplemente OK. Y al hacer OK, me pide seleccionar las curvas. Entonces aquí vamos a elegir las 4 curvas, ¿no? Damos Enter y mira lo que apareció, bueno, lo que se originó. En sí se han creado curvas de nivel, pero se han creado en el orden que hemos asignado, es decir, que la curva de afuera era la curva de menor elevación y las de adentro son las de mayor elevación. Es por eso que se podría decir que esto es como una montaña, ¿no? Si yo elijo esto, le doy clic derecho, Object Viewer, entonces aquí, ahí me doy cuenta cómo se está viendo, ¿no? Parece un volcán. O bueno, ahí vemos, ¿no? Claramente cómo es que se ha originado esta superficie. Muy bien. Entonces, seguramente se va a ver así cuando tú lo rotes, seguramente. Si en caso no se ve así, aquí asegúrate de cambiar a la vista conceptual o la vista realística, ¿no? Eso te permitirá cambiar la forma en la que se ve el objeto, o bueno, la superficie. También puedo elegir otros como este de X-Ray o quizás la 3D Wireframe, ¿no? Que son triángulos netamente. Shade, que son como mostrar caras, ¿no? Bueno, entre otras más. Aquí también se puede hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, se puede rotar una vista, se puede poner la vista top, puedo rotarlo. O si no, aquí puedo cambiarlo automáticamente. Una vista de izquierda, una vista de derecha, una vista de top, una vista desde abajo, una vista de isométrico, ¿no? De sureste o suroeste y así, ¿no? Puedo reducir, puedo ampliar, puedo ¿qué más? A ver, puedo hacer un zoom extend, ¿no? Esto es como un zoom extend, es decir, yo puedo alejarme todo, voy aquí y regreso a la vista inicial, por así decirlo, de todo lo que hemos creado. Puedo hacer una vista por factor, bueno, zoom de un área, ahí como tú ves, o simplemente hacer clic, ¿no? Y alejarme. O también puedo hacer con esta lupita para poder alejarme. Hay muchas opciones más, ¿sí? Perspectiva también, ¿no? Cambiar una vista perspectiva. O también a una vista de fotografía. Pero esto tampoco se usa mucho. Quizás más adelante cuando tengamos proyectos mucho más elaborados usemos todo lo que está aquí, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es la configuración general de esta superficie. A ver, aquí también podemos dar pan, ¿no? Pan o esto, con esta lupita de aquí podemos hacer zoom, ¿no? Solo que aquí yo tengo que hacer clic izquierdo, mantengo el clic presionado, claro, lo mantengo presionado y desplazo hacia arriba y me acerco, ¿no? Desplazo hacia abajo, me alejo. Hacia arriba me acerco y hacia abajo me alejo. Bien, también puedo ir a este botón de aquí para crear, para que se habilite este menú de configuración de la ventana. Solo que aquí esta es una configuración que depende de esta paleta. Puedo darle zoom para... Mira, si yo elijo zoom, por ejemplo, debo mantener presionado el clic. Presiono hacia arriba, se acerca, y hacia abajo se aleja, ¿no? O también está de orbit, ¿no? Mantengo presionado y yo puedo rotar. Pero ojo, mantengo presionado el clic izquierdo, mantengo presionado y desplazo hacia uno u otro lado. Y ahí voy girando de esa manera, ¿no? También el comando pan, ¿no? Aquí hago clic aquí, mantengo presionado el clic y no suelto y puedo ir girando de esta manera, ¿no? Y bueno, ¿no? Esta paleta tiene muchas opciones como para poder también cambiar
las vistas, ¿no? Unas vistas específicas, ¿sí? Bueno, y las demás que también hay para centrar, etc. ¿no? Bueno, eso también no lo usaremos mucho, ¿no? Es más que todo visualización 3D. Aquí sí podremos, si habría un curso de AutoCAD 3D, ahí sí avanzaríamos a detalle todo esto. ¿Ya? Entonces, por ahora podemos cerrarlo y también cerremos esto de aquí.